En proyectos EPC hay una cláusula que aparece en la mayoría de los contratos con mandantes grandes en Chile y que muy pocos administradores de contratos leen con la atención que merece. La encontré mientras revisaba el contrato de un proyecto de una subestación que ejecutamos con una empresa transmisora y dice textualmente, el contratista podrá solicitar compensaciones estableciéndose un plazo de 30 días desde que él incurrió en estos mayores costos para ejercer este derecho. Vencido el plazo, se considerará que el contratista ha renunciado. 30 días. Si el mandante te entregó un plano con error, si te rechazaron un equipo en una inspección en fábrica, si hubo un cambio de alcance no documentado, o sea, tienes 30 días para reclamar por escrito o ese dinero simplemente desaparece. Y esto no es hipotético, es textual del contrato real. Hoy vamos a hablar de contratos EPC, qué tipos existen, cuáles le conviene a cada parte y qué cláusulas específicas pueden arruinarte si no las lees bien antes de firmar. Soy Jesús Padilla, junto a Andrés Soto, esto es La Sala de Control. Excelente, Jesús. Estamos en el octavo episodio y te puedo decir que yo hice un diplomado en Administración de Contratos en la Universidad Católica y la verdad es que ahí los profesores te enseñan la clasificación académica de los contratos, lo que está muy bien en realidad, ¿cierto? Pero la verdad es que en la aula en el aula se enseña la teoría, pero en terreno aprendes que el tipo de contrato determine quién asume el riesgo. Y si no lo entiendes antes de firmar ese contrato, lo vas a entender de la peor manera posible, cuando ya sea demasiado tarde. ¿Y por qué hablamos de esto ahora? Porque uno de los errores más frecuentes de los PM jóvenes, y a veces no tan jóvenes, es que llegan a administrar un contrato sin haberlo leído completo. Administrar el alcance, el cronograma, las órdenes de trabajo, pero el contrato como documento estratégico, con todas sus cláusulas, a veces nadie lo leyó completo y no se lo saben como deberían sabérselo. Sí, Andrés, y hay un dato que le pone contexto a esto del PMI en el Pulse of the Profession del 2023, y es que el 48% de los proyectos no cumplen con sus objetivos de costos reales. O sea, cuando el PMI profundiza en las causas en las causas de esto, la gestión de adquisiciones y los contratos aparecen consistentemente entre los factores críticos. O sea, no es solo el cronograma o que un tema de alcance, es esa conexión, esa interfaz entre lo que dice el contrato y lo que pasa en obra. Hoy vamos a anclar esto al capítulo 12 del PM Box en su sexta edición, que tiene que ver con la gestión de adquisiciones. Y es cómo eso se traduce en los tipos de contratos que realmente se usan en proyectos EPC en Chile y en América Latina. Y déjame decirte que el PM Box en ese capítulo, donde maneja la gestión de adquisiciones, el proceso clave es el 12.1. Y tú te puedes imaginar cómo comienza ese proceso. Yo estoy segurísimo que debe ser con planificar. ¿Es así o no? Claro que sí, planificar la gestión de las adquisiciones, donde una salida principal es la decisión sobre el tipo de contrato a usar. El PMBOK clasifica los contratos en tres familias, lo que es precio fijo, que es el contratista, asume el riesgo, que es lo que llamamos suma alzada también, costo reembolsable, que es que el mandante asume el riesgo, paga costos reales más honorarios. Y el otro que es tiempo más honorarios o tiempos inmateriales, perdón, que es un híbrido, cobra por hora más materiales a costo. Un riesgo compartido. Ese yo no lo he visto mucho. Pero, mira, déjame llevarte un poquito a Chile. En Chile lo que hablamos siempre es, por ejemplo, contratos a suma alzada. ¿Lo has escuchado que eso, no? Sí, Suma claro que alzada. sí. Precio fijo por el proyecto completo. Y lo dice el Código Civil chileno. El riesgo financiero de las variaciones de cantidad es del contratista. El mandante y las grandes empresas lo prefieren que su presupuesto queda definido y el Mm. contrato que trabajamos juntos era suma alzada, NUF. ¿Mm? También está el precio unitario. El mandante paga por unidad de obra ejecutada. El riesgo se comparte. Se usa en línea de distribución, donde la cantidad exacta es difícil de definir. Administración delegada es el siguiente tipo de contrato. Y también se llama Open Book. El mandante paga los costos reales más los honorarios. Se usa en proyectos de emergencia con poca información técnica. ¿Sí? Y está el proyecto llave en mano, que
muchos proyectos EPC son de esa forma, llave en mano, donde el contratista asume todo, el diseño, los suministros, la construcción y la puesta en marcha. El mandante recibe el proyecto terminado. El riesgo máximo es para el contratista, principalmente en este tipo de proyectos. Debo decir que me hicieron una recomendación, un amigo que trabaja en un mandante y en este proyecto, si bien el contratista asume bastante riesgo, el mandante también asume cuando esto se pone feo, cuando hay un claim, cuando tiene que responder por lo que pasa tal vez con el contratista, hay riesgo también del mandante. Sin embargo, este llave en mano es el que más se ocupa en los proyectos de PC. Sí, de hecho, no sé si recuerdas que a veces hay un híbrido, ¿no? Porque, por ejemplo, el EPC donde nosotros trabajamos juntos, teníamos que hacer bien lo que era el diseño, ingeniería, suministro, construcción y la puesta en servicio, pero también el mandante nos estaba suministrando varios equipos. Entonces, ahí hay un mix porque no toda la responsabilidad quedaba en nuestras manos y si había algún tipo de atraso o desviación con ese suministro que tenía el mandante, obviamente iba a ser su de entera responsabilidad y cualquier atraso tenía que ser atribuible a él, pues, ¿no? Y hay un tipo de contrato, Andrés, que es el EPCM, que es un contrato que sus siglas en inglés dicen Engineering, Procurement and Construction Management, que es que el contratista diseña, gestiona, pero no construye. O sea, lo que hace es gerenciar. Y esto es un cobro por honorario. O sea, por lo general es en base a un costo del total. Eso nosotros lo hemos visto, pero en empresas consultoras más que todo. Sí, efectivamente hay empresas que se llaman PMO, son oficinas de Project Management, donde hay un equipo que está formado, bien formado, con experiencia, que puede dirigir el proyecto y es un intermediario entre el mandante, la oficina de Project Management y el contratista que mete las manos en terreno. Hay algo específico en Chile, en el mercado chileno, que lo usamos siempre, por lo menos aquí, y yo lo he visto hartas veces, es el uso de la orden de compra como un instrumento contractual completo. La OC o la orden de compra es del contrato, pero incorpora referencias como las bases administrativas generales, que son las BAG, no sé si la han escuchado, Mm. pero las BAG son las bases administrativas generales y las básicas y las bases especiales o las bases técnicas. Entonces, esa combinación, llámese orden de compra, bases administrativas generales y bases administrativas específicas, que son las más técnicas, es el contrato real. Y ahí además hay una jerarquía en esos documentos. También hay un orden de prelación que se llama y generalmente se escribe en el contrato y dice el contrato es lo más importante. Luego, si no está en el contrato la situación que sucedió, puede ir a las bases administrativas. Luego puede ir a las bases administrativas específicas y así te va indicando la prelación de esos documentos que en su conjunto se transforman en el contrato en los proyectos EPC o a suma alzada también, Jesús. Sí, justamente. Yo te voy a comentar un caso que fue lo que me pasó y donde trabajé. Lo que tiene que ver con un proyecto que tuvimos en el desierto de Atacama, en el norte de Chile. Fue súper interesante, una subestación a 220. Obviamente el cliente era una 220 kilovolt. 220 kilovoltios, exactamente, para los que no son entendidos del tema. Y era un contrato a suma alzada, y era este contrato que yo comentaba que, si bien nosotros teníamos un modelo de EPC, cliente o el mandante nos suministraba algunos equipos. Este era un contrato de unas casi 60.000 UF y teníamos 330 días para entregarlo. Cuando nosotros llegamos a la ejecución y empezamos a revisar el contrato en detalle, teníamos que estudiar tanto orden de compra, bases administrativas generales. Resulta que encontramos una cláusula, que esa cláusula fue vital para nuestra gestión, que fue una cláusula que la voy a leer, que está aquí textualmente, que dice, en caso de generarse mayores costos por motivos imputables exclusivamente al cliente o al mandante, el contratista podrá solicitar por escrito compensaciones, estableciéndose un plazo de 30 días desde que el contratista incurrió en estos mayores costos para ejercer este derecho. Vencido el plazo, se considerará que el contratista ha renunciado. O sea, en un proyecto de 335 días,
con múltiples hitos, con frentes de trabajo, interacciones con el mandante. O sea, ¿cuántas situaciones pueden generar costos adicionales atribuibles al mandante o a nuestro cliente? O sea, planos entregados con error, falta de definición de conexiones entre un paño y otro, equipos que rechazaron en fábrica, cambios de especificación técnica después de que la ingeniería había sido iniciada, falta de entrega de información por parte del mandante para el inicio de estudios requeridos por el Coordinador Eléctrico Nacional. O sea, todas esas cosas complicaban el proyecto por responsabilidad del mandante. Cada una de estas situaciones tenía un reloj corriendo, que apenas uno se daba cuenta, 30 días era lo que quedaba. Entonces, eso es súper, súper importante tomarlo en consideración porque eso fue lo que nosotros hicimos. Apenas veíamos que había algo fuera de lo normal, fuera del lugar o fuera de nuestro alcance, nosotros enviábamos una carta haciendo la notificación y pidiendo forma de resolver esa situación. Eso nos garantizó a nosotros poder tener un proyecto que fuera viable económicamente, con utilidades para la empresa y con menos problemas internos para nosotros. Y bueno, tuvimos una serie de discusiones, digamos, contractuales, bien dadas, tratando de dilucidar todas esas fallas, pero nos ayudó y esos 30 días siempre lo tuvimos garantizado justamente con una carta de por medio. Excelente, ¿no? Así fue, y debo decir también que en ese proyecto nosotros teníamos el apoyo de un abogado. Había un abogado y a veces en otros tipos de proyectos o en otras empresas tienen un contract manager, que es una persona especializada en contrato, y también a veces hay un buffet de abogados que está detrás, sin saberlo a lo mejor, pero también existe esto, pero también hay empresas que no tienen abogado. Bueno, no hay muchas empresas que no tengan abogado en este tipo de contrato porque hay muchos riesgos involucrados. Jesús. No, que te iba a decir que, pero justamente en esos casos, a veces el project manager o administrador de contratos se convierte en un estudioso de la materia legal porque tienes que saber qué es lo que estás trabajando y cuando no tienes ese apoyo de un especialista en el área legal, tú tienes que estudiar como gerente de proyecto todas las leyes asociadas o la normativa asociada que te pueda blindar en el caso de una situación con el mandante, pues. Y esto que estamos hablando, ¿cierto? Los 30 días, esto conecta directamente con el episodio 7, este episodio anterior, que lo vamos a dejar por aquí para que lo puedan revisar, que es el control integrado de cambio, porque la cláusula de 30 días no es solo, no puede ser solamente una trampa contractual, es un diseño deliberado para quien no tenga el control documental pierda sus derechos. Si tienes un registro de cambios actualizado de los incidentes en la obra, vas a tener el control de tu proyecto y vas a estar atento en esos 30 días que vas a tener disponible. Y no, esos 30 días no van a ser una amenaza, ¿cierto? Sino que van a Ujú. ser una ventana de trabajo disponible para ti. Pero si no tienes el control, ahí queda la escoba, decimos en Chile. Y lo que me parece más significativo de esta cláusula es que los 30 días no son exclusivos de las empresas de transmisión de energía eléctrica o de contratos de energía, sino que más bien es como un estándar de la industria. Entonces yo te invito a fijarte en tu contrato, que verifiques si es así, si tiene estos 30 días, porque la mayoría de los proyectos donde yo al menos me he desempeñado está esta cláusula y a veces el equipo de terreno no lo saben. Entonces, se producen los cambios, nadie levanta la mano y se pasan los 30 días y hasta ahí nomás llegamos. Sí, y es que ahí es donde está el problema central del tipo de contrato de suma alzada, que ya de por sí determina que el riesgo financiero de los costos propios está con el contratista. Pero incluso dentro de esa distribución de riesgo hay costos que deben ser asumidos por el mandante. Y el problema es que si no los reclamas 30 días, esos costos se transfieren automáticamente al contratista, aunque contractualmente no deberían serlo. Ya. Y te voy a dejar con algunas acciones que puedes ejecutar hoy mismo. Desde hoy tienes que revisar estas acciones. Primero, antes de firmar cualquier contrato, identifica el tipo de contrato y qué riesgo estás asumiendo. ¿Esa suma alzada? El riesgo financiero de variaciones de cantidad está contigo.
Si es a precio unitario, el riesgo se comparte, pero necesitas un método de medición exacto de estas HH. ¿Es Open Book? ¿Cómo era, Jesús? En ese caso, el mandante va a supervisar tus costos reales. Eso pasa muy poco porque se usa mucho en la gestión de emergencias, ¿no? Eso tienes que tener mucho control de los costos porque después te los vas a mostrar al mandante, puede ser en muchos casos el gobierno, y si no tienes control de los costos, puede que no te vayan a pagar todo lo que hayas gastado. Entonces, la pregunta es, ¿quién asume el riesgo? Entonces, para eso necesito saber cuáles son los tipos de contratos y cuál es el riesgo en cada uno de los tipos de contratos que podamos firmar. Y una cosa que ahí pasa también es que cuando nosotros trabajamos como PM, ya el contrato te llega. O sea, tú no firmas el contrato, porque el contrato lo firma es el representante legal de la empresa. Entonces, muchas veces a usted le entregan un contrato a suma global o un EPC o un precio unitario. Usted lo que tienes que estudiar es cómo vas a controlar ese tipo de contrato. Y ya, listo, no te quedó más nada. Exactamente. Y la segunda acción es lee las cláusulas de reclamos antes de empezar a ejecutar el contrato. Tienes que sabértela exactamente. ¿Cuántos días tienes para reclamar? ¿Costos adicionales atribuibles al mandante? ¿De qué forma debe tener ese reclamo? Correo electrónico, por carta formal, una notificación al administrador de contrato. Define quién de tu equipo es el responsable de generar la notificación y cuándo. No cuando el problema escale, sino que el día que el costo ocurre. Y tercero, crea un registro de incidentes desde el día 1. Y es algo tan fácil como decir, en una columna, fecha del evento, descripción del costo adicional, monto estimado, causa imputable al mandante, al contratista, ¿cierto? O a tercero, o fuerza mayor, también puede ser. Fecha límite para reclamar. Una tabla Excel actualizada semanalmente es suficiente para no perder un derecho contractual por no haberlo reclamado a tiempo. Y una cosa que yo voy a decir es que a veces uno dice, delega en tal persona y muchas veces el administrador de contrato es el que va a leer las cláusulas, a buscar cómo vas a controlar el contrato. Eh, ¿Quién va a notificar? Vas a ser tú como project manager o administrador de contrato, el que va a hacer las cartas, el que va a estar pendiente de eso. Y también al principio, sobre todo, vas a hacer el que vas a tener todo el registro de incidentes y todo lo demás. Ya cuando el proyecto avanza un poco más, ya tienes como un equipo de trabajo mucho más grande. Varias de estas actividades, ustedes lo tienen que tener claro, son responsabilidad y van a estar en manos del project manager o administrador de contratos. Y cuando hablamos de herramientas, lo que estaba diciendo Andrés, un archivo con un registro de actividades, un registro de incidentes, un registro de cambios como el que utilizábamos y mencionábamos en el episodio 6, 7. Si ya lo implementaste, solo agregas una columna, colocas fecha límite del reclamo Mm. y listo. Ahora, en proyectos más grandes, hay empresas que utilizan Primavera. Primavera tiene un módulo de claims, lo incorporas ahí y bueno, perfecto. Y cuando ocurre una situación que puede generar un costo adicional, manda un correo ese mismo día al administrador del contrato del mandante documentando ese hecho. O sea, no esperes a saber si eso va a generar un costo. Documenta primero y cuantifica después. El reloj de los 30 días corre desde el día en que incurriste ese costo. Y si no tienes el correo ese día, es muy difícil demostrar cuándo fue. Ese es el problema. Y eso te tiene que llevar a tener una excelente conexión con tu jefe de terreno, con la persona que está en terreno, con la que está viviendo el día a día. Es él quien te tiene que levantar la mano y decir, hoy día pasó tal caso. Ok, envía un correo. Eso es, envía un correo, no importa que no lo cuantifiquemos, pero enviamos un correo, porque desde ahí, como dice Jesús, empiezan a correr, empieza el cronómetro a correr y te puedes quedar sin derecho a reclamar. Entonces, hoy hablamos de tres cosas. Primero, tipos de contratos CPC son a suma alzada, unitario, administración delegada y llave en mano. Y cómo el PMBOK 6 los organiza. Segundo, cómo funciona realmente la contratación en Chile, con la estructura orden de compra, bases administrativas generales y bases administrativas específicas. Y tercero, que el tipo de contrato es solo la mitad de la historia. La otra mitad son las cláusulas específicas que definen los derechos y los tiempos que tienes para ejercerlos. Entonces, con esto que hemos hablado hoy día, ¿tendrás por ahí, Jesús, un dato curioso? Sí, Andrés, tengo aquí en la mano el dato curioso del día y tiene que ver con
El Canal de Panamá. Mira, el Canal de Panamá entre el 2014 y el 2016 tuvo una expansión y eso fue con un consorcio y ese consorcio firmó un contrato de suma alzada por 3.100 millones de dólares y pararon las obras reclamando 1.630 millones en costos adicionales. El Canal de Panamá dijo que no. Fue un arbitraje, le pagaron 217 millones, solo el 13% de lo reclamado. Y el tipo de contrato que firmaste o que firmaron ellos determinó quién tenía la razón en ese momento. Siempre la forma en que presentas tus reclamos determina cuánto recibes. ¿Qué fue lo que pasó con esa gente? Seguramente un consorcio tan grande no presentó adecuadamente sus reclamos, no los hizo a tiempo y no los sustentó adecuadamente. Es lo que digo yo. Seguramente fue así, pero no queremos que a los que están viendo este episodio les suceda esto de no registrar sus cambios. Y yo les pregunto a los que están al otro lado, eh, y te pido que puedas responder en los comentarios, ¿cuántos días te quedan para reclamar el costo adicional que se quedó sin documentar en tu proyecto actual? Cuéntanos, ¿cómo te va con eso? Interesante. Y si llegaste a este episodio directo, te recomiendo el episodio 7, que tiene que ver con control de cambios, porque todo lo que hablamos hoy conecta con ese proceso. El link está en la descripción de este video. Y si este contenido te es útil, suscríbete al canal. Eso es lo que hace que la sala de control siga creciendo. Soy Jesús Padilla, esto es La Sala de Control. Excelente, Jesús, excelente. Suscríbase a nuestro canal y nos vemos en el siguiente episodio de la Sala de Control.